Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos súper bien y listos para sumergirnos en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, francamente, a todos sus fans alrededor del globo. Hoy, 10 de noviembre de 2025, estamos aquí para hablar de algo que ha sorprendido a muchos, algo que ha dejado a más de uno boquiabierto. Sí, se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes ya sabrán, o quizás acaban de enterarse gracias a este título impactante, la noticia sobre Hande y Kerem ha dado la vuelta al mundo. Ha sido un revuelo, un torbellino de especulaciones, confirmaciones y sobre todo, muchísima emoción. Y en este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos, vamos a analizar las implicaciones, y por qué esta noticia es tan significativa para la industria y para todos nosotros que seguimos de cerca sus carreras y, por qué no decirlo, su vida personal. Antes de empezar a desgranar todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y de esta manera se aseguran de no perderse ninguna de nuestras novedades, actualizaciones y, por supuesto, las primicias más candentes del mundo del entretenimiento. Hagan clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así estarán siempre al día con todo lo que pasa. Ahora sí, adentrémonos en esta noticia que ha paralizado a muchos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, una de las más comentadas y queridas en Turquía y más allá de sus fronteras. Desde que coprotagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y capturó el corazón de millones de fans. Lo que comenzó como una supuesta relación en la ficción, rápidamente se convirtió en una conexión muy real, o al menos eso es lo que el público percibía y anhelaba. Hemos visto a Hande y Kerem compartir innumerables momentos, tanto en eventos públicos como en sus redes sociales. Sus viajes juntos, sus gestos de cariño, las miradas cómplices, todo alimentaba la llama de una relación que muchos consideraban idílica. Para los seguidores de Eda y Serkan, como cariñosamente los llamamos, verlos juntos en la vida real era la confirmación de que el amor de cuento de hadas existía. Y la verdad es que su popularidad individual, sumada a su química en pareja, los convirtió en una de las duplas más poderosas y queridas del momento. Pero como bien sabemos, las relaciones, especialmente las de figuras públicas, son un campo minado de rumores, presiones y a veces desenlaces inesperados. Y es justo ahí donde entra la noticia de hoy, 10 de noviembre de 2025, que nos trae algo diferente. Lo que ha sorprendido a todos es que, según las últimas informaciones y las confirmaciones que hemos estado rastreando incansablemente, Hande Erçel y Kerem Bürsin han tomado caminos separados. Sí, han roto su relación. Y no solo eso, sino que los rumores que rodean esta ruptura son de lo más intrigantes. Al principio, como siempre ocurre, solo eran susurros, especulaciones en foros y comentarios en redes sociales. Pero cuando varios medios de comunicación turcos, conocidos por su fiabilidad en este tipo de noticias, empezaron a publicar detalles, y cuando los representantes de ambos actores emitieron comunicados, aunque muy escuetos, la realidad se hizo innegable. Lo más llamativo de esta noticia es la forma en que ha sucedido, o al menos la percepción que tenemos de ello. Parece ser que la ruptura no ha sido en los mejores términos. No hablamos de un divorcio amistoso, sino de un final que, al parecer, ha dejado a ambos con sentimientos encontrados y posiblemente con algunas asperezas. Se rumorea que las diferencias irreconciliables entre Hande y Kerem se han ido gestando a lo largo de los meses. Algunos informantes cercanos a la pareja sugieren que las agendas de trabajo, cada vez más exigentes y en diferentes continentes en algunos casos, han sido un factor importante. Ambos son actores con carreras muy exitosas y en constante crecimiento, lo que implica viajes frecuentes y largos periodos de separación. Esta distancia, sumada a las presiones inherentes a ser una pareja tan mediática, podría haber pasado factura. Pero hay más. Los rumores más jugosos y, admitámoslo, los que más nos enganchan, apuntan a que podría haber habido un desacuerdo fundamental sobre el futuro. Se habla de que Hande podría estar buscando un tipo de compromiso o un enfoque en su vida diferente al que Kerem, en este momento de su carrera, está dispuesto o preparado para ofrecer. Esto podría haber generado fricciones y un distanciamiento emocional que eventualmente ha llevado a la ruptura. Otro detalle que ha causado revuelo es la aparente ausencia de interacción entre ellos en redes sociales en las últimas semanas. Si bien es cierto que muchas parejas deciden mantener su vida privada alejada del escrutinio.
Yo publico o la discreción de Hande y Kerem en este periodo ha sido interpretada por muchos como una señal de que algo no andaba bien. Comparado con su anterior ostentación de afecto y complicidad, este silencio ha sido ensordecedor para sus seguidores más fieles. Además, hemos visto que ambos han empezado a ser vistos en eventos por separado, y aunque esto es normal, la falta de menciones mutuas o de cualquier tipo de saludo público ha alimentado aún más las especulaciones. Los paparazzi han estado más activos que nunca, intentando captar cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre la situación. Y aquí es donde entra la parte más delicada. ¿Qué significa esto para sus carreras? Hande Erçel ha demostrado ser una fuerza imparable en la actuación, con proyectos que la llevan a nuevas alturas, incluyendo participaciones en producciones internacionales. Por su parte, Kerem Bürsin ha consolidado su estatus como uno de los galanes más codiciados y talentosos de Turquía, expandiendo su influencia también en la producción y otros proyectos empresariales. Una ruptura de esta magnitud, aunque dolorosa, a menudo puede ser un catalizador para un mayor crecimiento profesional individual. Sin embargo, para los fans de la pareja Hande Kerem, esta noticia es sin duda un golpe. Hemos invertido emocionalmente en su relación, hemos celebrado sus éxitos juntos, y ahora nos enfrentamos a la realidad de que esa historia ha llegado a su fin. Es natural sentir una punzada de decepción, incluso tristeza, cuando una pareja que admiramos deja de estar junta. Pero es importante recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Analizando el contexto, no podemos ignorar la presión mediática. Estar constantemente bajo el ojo público con cada movimiento, cada palabra, cada gesto analizado hasta el mínimo detalle, es una carga pesada. Para una relación que nació y creció bajo ese escrutinio, la tensión puede ser abrumadora. Es posible que con el tiempo ambos aclaren los motivos de su separación. Por ahora, tenemos que conformarnos con los rumores y las informaciones de segunda mano. Lo que sí es seguro es que esta noticia será uno de los titulares más importantes del año en el mundo del entretenimiento turco. Y ahora pensemos en las implicaciones a futuro. ¿Volveremos a verlos trabajando juntos? Es una pregunta que muchos se hacen. Si bien el éxito de Senkalkapm fue innegable, la dinámica entre ellos, al menos en el ámbito personal, ha cambiado drásticamente. Podría ser incómodo o, por el contrario, podrían ser profesionales y entregar actuaciones espectaculares. El tiempo lo dirá. También es importante considerar cómo esta noticia afectará a sus respectivos fandoms. Los fans son increíblemente apasionados, y a menudo se dividen en opiniones o toman partido. Esperemos que todos puedan respetar las decisiones de Hande y Kerem y desearles lo mejor en sus proyectos individuales. Hemos visto a Hande ser una fuerza para el empoderamiento femenino, y a Kerem ser un defensor de diversas causas sociales. Sus carreras individuales están sólidamente construidas, y esta ruptura, aunque lamentable en el plano sentimental, podría impulsarles a centrarse aún más en sus ambiciones profesionales y personales. Los detalles precisos de lo que ocurrió son escasos, y es probable que se mantengan así. La privacidad de las personas debe ser respetada, incluso cuando son figuras públicas. Sin embargo, la magnitud de su popularidad hace que cualquier evento en sus vidas sea de interés público. En resumen, la noticia del 10 de noviembre de 2025 sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin es la confirmación de su ruptura amorosa. Los rumores sugieren diferencias irreconciliables y desacuerdos sobre el futuro, exacerbados por la presión de sus carreras y el escrutinio público. Aunque es un final agridulce para muchos de sus seguidores, este es un momento de transición para ambos artistas, quienes seguramente seguirán brillando en sus proyectos individuales. Y hasta aquí, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Ha sido un recorrido intenso por la noticia que ha marcado este día en el mundo del entretenimiento turco. Hemos desglosado los rumores, analizado las posibles causas y reflexionado sobre el impacto de esta noticia. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y escuchar sus opiniones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su fiel compañía en nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido la noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido? ¿Cómo creen que esto afectará a sus carreras? Por favor, dejen todos sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones, en la sección de comentarios que ven justo debajo.
Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y entretenido, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o simplemente con quien creen que pueda interesarle esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.